Hola amigos, bienvenidos. En este test veremos 100 preguntas del cuerpo humano. ¿Estás listo? Recuerda que solo tendrás 5 segundos para responder. ¡Buena suerte! Pregunta número 1. ¿Cuál es el nombre del hueso que tiene forma de mariposa? ¿Esfenoides, esteroide, esternón o etmoides? Pregunta número 2. ¿Cuál de estas células pertenece al sistema nervioso? ¿Leydig, plasmáticas, neuronas o parietales? Pregunta número 3. ¿Cuáles son los huesos del antebrazo? ¿Fémur y radio, cúbito y peroné, radio y cúbito o tibia y peroné? Pregunta número 4. ¿Cuál es la función de los ribosomas? La respiración celular, fabrican hidratos de carbono, sintetizan proteínas o crean glóbulos blancos. Pregunta número 5. ¿Cómo se llama este hueso? ¿Temporal, femoral, maxilar o tibia? Pregunta número 6. ¿Con el pulso de qué arteria se confirma la muerte de una persona? ¿Arteria braquial, arteria pulmonar, arteria carótida o arteria radial? Pregunta número 7. ¿Cuál de estas es una función de la hemoglobina? ¿El transporte de vitaminas, el transporte de oxígeno, el transporte de bacterias o el transporte de proteínas? Pregunta número 8. ¿El esternón es un hueso o un músculo? Pregunta número 9. ¿En cuántas partes se divide el corazón? ¿1, 2, 3 o 4? Pregunta número 10. ¿Dónde se encuentra la articulación interfalángica? ¿En la pelvis, en la mano, en el antebrazo o en el tórax? Pregunta número 11. ¿Cuáles son las dos partes principales que conforman el sistema nervioso central? Neuronas y médula espinal,
cerebro y cerebelo, encéfalo y médula espinal o axones y dendritas. Pregunta número 12. ¿Qué órgano tiene la capacidad de regenerarse a partir de una porción en caso de trasplante? ¿El corazón, los riñones, los pulmones o el hígado? Pregunta número 13. ¿Cuál de estos huesos forma parte de la articulación del hombro? ¿El húmero, la clavícula, la tibia o el radio? Pregunta número 14. ¿Cuál es el hueso más largo del cuerpo? ¿La tibia, la clavícula, el fémur o el peroné? Pregunta número 15. ¿En qué parte se halla el tríceps? ¿En el brazo? ¿En el pecho? ¿En el antebrazo? ¿O en la mano? Pregunta número 16. ¿Cuál de las siguientes proteínas le brinda impermeabilidad a la piel? ¿Globina, elastina, queratina o fibrógeno? Pregunta número 17. ¿Dónde se encuentra el termómetro del cuerpo? ¿En el oído? ¿En el corazón? ¿En el hipotálamo? ¿O en la piel? Pregunta número 18. ¿Cuál de estos órganos no pertenece al sistema digestivo? ¿El estómago, los riñones, el esófago o el hígado? Pregunta número 19. ¿Dónde se encuentra el hueso pubis? ¿En el cráneo? ¿En el pie? ¿En el tórax? ¿O en la pelvis? Pregunta número 20. ¿Cuántos músculos tiene el cuerpo humano? 206, 369, 450 o 639. Pregunta número 21. ¿Cómo se llama la unidad funcional y estructural del riñón? ¿Nefrona, alveolo, ganglio o acino? Pregunta número 22.
¿Cuántos huesos frontales tiene un cráneo? ¿1, 3, 7 u 8? Pregunta número 23. ¿Dónde se encuentran ubicadas las falanges? ¿En las manos? ¿En los pies? ¿En las manos y pies? ¿O en la cabeza? Pregunta número 24. ¿A qué órgano afecta la enfermedad de la cirrosis? ¿A los intestinos? ¿Al estómago? ¿A los pulmones? ¿O al hígado? Pregunta número 25. ¿Dónde se encuentra el músculo palmar largo? ¿En la pierna? ¿En el brazo? ¿En la mano? ¿O en el hombro? Pregunta número 26. ¿Qué sistema es el encargado de proteger al organismo? ¿El sistema endocrino? ¿El sistema inmunológico? ¿El sistema respiratorio? ¿O el sistema linfático? Pregunta número 27. ¿A qué se denomina fecundación? ¿Al ciclo del embarazo? ¿A la unión de dos o más células? ¿A la unión de óvulo y esperma? ¿O a la división celular? Pregunta número 28. ¿Cuál de las siguientes partes contiene tejido de médula ósea? ¿El cerebro? ¿Las vértebras? ¿El cabello? ¿O el hígado? Pregunta número 29. ¿Con qué otro nombre se conoce a la escápula? ¿Cadera? ¿Omóplato? ¿Tobillo? ¿O rodilla? Pregunta número 30. ¿A qué sistema pertenece el esófago? ¿Al sistema respiratorio? ¿Al sistema circulatorio? ¿Al sistema digestivo? ¿O al sistema digestivo y respiratorio? Pregunta número 31. ¿Cuántos dientes de leche tiene un niño? ¿20, 24, 16 o 28? Pregunta número 32. ¿Dónde se encuentra la glabela? ¿En la mano? ¿En la cadera? ¿En el pie? ¿O en el cráneo?
Pregunta número 33. ¿Cuántas capas posee la corteza cerebral? ¿6 capas, 3 capas, 8 capas o 7 capas? Pregunta número 34. ¿Cuántos dientes componen la dentadura de un humano adulto? ¿38, 36, 32 o 28? Pregunta número 35. ¿Qué hacen los cloroplastos en el ser humano? Intercambio de gases, intercambio de agua entre células, generan anticuerpos o no son parte del ser humano. Pregunta número 36. ¿Dónde se encuentra el músculo risorio de Santorini? ¿En el abdomen, en el brazo, en el macizo facial o en la espalda? Pregunta número 37. ¿En qué parte del cuerpo se produce la somatostatina? ¿En la tiroides, en el páncreas, en la neurohipófisis o en el hipotálamo y páncreas? Pregunta número 38. ¿Cuál es el órgano que tiene como única función producir placer? ¿El pene, la vulva, el clítoris o la vagina? ¡Hey! Recuerda suscribirte y darle a la campanita para seguir viendo todos mis videos. Pregunta número 39. ¿Cuál de estos nervios no pasa por el tálamo? ¿El nervio olfatorio, el nervio espinal, el nervio ciático o el nervio óptico? Pregunta número 40. ¿En qué parte del cuerpo se forman las hernias de disco? ¿En la mano? ¿En la columna? ¿En las piernas? ¿O todas las anteriores son correctas? Pregunta número 41. ¿Cuál es la hormona que produce el cambio de voz en los hombres? ¿Progesterona, estrógenos, testosterona o ninguna de estas? Pregunta número 42. ¿Qué otra función tiene el oído además de escuchar? ¿Proteger del polvo, producir hormonas, mantener el equilibrio o crear anticuerpos? Pregunta número 43.
¿Dónde se ubica el músculo popliteo? ¿En el hombro? ¿En la pierna? ¿En el codo? ¿O en la rodilla? Pregunta número 44. ¿Cuántos huesos parietales tiene el cuerpo humano? ¿1, 6, 2 u 8? Pregunta número 45. ¿Dónde se encuentra el agujero magno? ¿En el cráneo? ¿En la mano? ¿En la pelvis? ¿O en el glúteo? Pregunta número 46. ¿Qué hace el cuerpo si ingresa en él un agente desconocido? ¿Lo ataca con glóbulos blancos? ¿Lo analiza? ¿Lo pone en cuarentena? ¿O lo absorbe? Pregunta número 47. ¿En qué parte del cuerpo se ubica el hueso frontal? ¿En el antebrazo? ¿En el cráneo? ¿En el pecho? ¿O en el carpo? Pregunta número 48. ¿En qué parte del cuerpo se ubica el músculo bíceps? ¿En el muslo? ¿En el brazo? ¿En la pierna? ¿O en el cuello? Pregunta número 49. ¿Qué tipo de hueso es el radio? ¿Corto, largo, interno o externo? Pregunta número 50. ¿En qué parte del cuerpo se ubica el hueso coxal? ¿En el cráneo? ¿En la rótula? ¿En la pelvis? ¿O en el hombro? Pregunta número 51. ¿Dónde se forman los eritrocitos? ¿En la médula ósea? ¿En el corazón? ¿En la sangre? ¿O en la médula espinal? Pregunta número 52. ¿En qué parte del cuerpo se ubica el malleolo peroneo? ¿En la pierna? ¿En el antebrazo? ¿En la pelvis? ¿O en la mano? Pregunta número 53. ¿Cuántas costillas tiene el cuerpo humano? ¿16, 18, 20 o 24? Pregunta número 54.
¿Cuántas vértebras tiene el cuerpo humano al nacer y durante su infancia? ¿26, 28, 31 o 33? Pregunta número 55. ¿Cuántas falanges tiene el pulgar? ¿1, 2, 3 o 4? Pregunta número 56. ¿Qué es la diuresis? La eliminación de orina, la eliminación de sudor, la eliminación de la grasa por la piel o la deshidratación de la piel. Pregunta número 57. ¿Qué rama de la medicina estudia las funciones del cuerpo? ¿La fisiología, la anatomía, la patología o la antropología? Pregunta número 58. ¿Cuántos son los huesos de la mano? ¿13, 18, 21 o 27? Pregunta número 59. ¿Qué superficie cubre la piel de un humano adulto aproximadamente? ¿6 metros cuadrados, 4 metros cuadrados, 2 metros cuadrados o 10 metros cuadrados? Pregunta número 60. ¿Cuántos maxilares superiores hay? ¿1, 2, 4 u 8? Pregunta número 61. ¿Qué vitamina es el ácido fólico? ¿Vitamina B9, vitamina B6, vitamina B12 o vitamina B2? Pregunta número 62. ¿Qué nombre recibe la capa serosa en la que están los pulmones? ¿Miocardio, peritoneo, pleura o endometrio? Pregunta número 63. ¿Cómo se llaman las vértebras superiores? ¿Lumbares, torácicas, tibiales o cervicales? Pregunta número 64. ¿Qué función cumple el páncreas? Producir glóbulos blancos, producir vitaminas, producir insulina o producir flora intestinal.
Pregunta número 65. ¿Cuál es la función de la hormona prolactina? Estimula las glándulas mamarias, estimula los ovarios, hace crecer los pechos o hace crecer las caderas. Pregunta número 66. ¿Qué significa ARN? Ácido ribonucleico, ácido desoxirribonucleico, ácido del núcleo o ácido riboso. Pregunta número 67. ¿Cómo se llama este músculo? Sóleo, deltoide, pectoral o esternocleidomastoideo. Pregunta número 68. ¿Qué es la citocinesis? La división de gametos, la división del citoplasma, una alteración celular o la reproducción celular. Pregunta número 69. ¿A qué sistema pertenece el corazón? ¿Sistema linfático, sistema circulatorio, sistema respiratorio o ninguno de estos? Pregunta número 70. ¿Cuántos son los huesos del pie? ¿13, 26, 29 o 38? Pregunta número 71. ¿Cuáles son los caracteres sexuales primarios? Progesterona y testosterona, genitales, vello o ninguna de estas. Pregunta número 72. ¿Cuál de estos huesos forma parte de la pelvis? Tibia, coxal, radio o fémur. Pregunta número 73. ¿Cada cuánto tiempo se regeneran los glóbulos rojos? ¿30 días, 60 días, 90 días o 120 días? Pregunta número 74. ¿Qué nombre recibe la persona que no tiene melanina en la piel? ¿Despigmentada, albina, hipomelanímica o calva? Pregunta número 75. ¿Cómo se llama este músculo? ¿Deltoides, macetero, trapecio o dorsal?
Pregunta número 76. ¿Qué órgano se encarga de formar la orina? ¿La vejiga, la vesícula, el páncreas o los riñones? Pregunta número 77. ¿Dónde se encuentra el hueso más pequeño del cuerpo? ¿En la mano? ¿En la nariz? ¿En el oído? ¿O en la columna? Pregunta número 80. ¿Cuánto dura la gestación de un ser humano promedio? ¿Entre 38 y 40 semanas? ¿Entre 42 y 45 semanas? ¿Entre 48 y 50 semanas? ¿O entre 55 y 60 semanas? Pregunta número 79. ¿Qué es el buccinador? ¿Un hueso, una articulación, un músculo o un riñón? Pregunta número 80. ¿Cuál es la función de los pulmones? Hacer circular la sangre, obtener energía, regular la presión arterial o realizar el intercambio gaseoso. Pregunta número 81. ¿Dónde se encuentra el esternón? ¿En el abdomen? ¿En la cabeza? ¿En las piernas? ¿O en el tórax? Pregunta número 82. ¿De qué sistema es parte el cerebro? ¿Del sistema respiratorio? ¿Del sistema endocrino? ¿Del sistema circulatorio? ¿O del sistema nervioso? Pregunta número 83. ¿Qué es el colesterol? ¿Un lípido? ¿Un azúcar? ¿Una proteína? ¿O una vitamina? Pregunta número 84. ¿Cuántos huesos temporales hay en el cráneo? ¿1, 2, 3 o 4? Pregunta número 85. ¿Qué es un trombo? ¿Un protozoo? ¿Una bacteria? ¿Un tipo de célula? ¿O un coágulo? Pregunta número 86. ¿En qué parte del cuerpo se ubica el maxilar inferior? ¿En el pie? ¿En la cintura escapular? ¿En el macizo facial? ¿O en el cráneo?
Pregunta número 87. ¿Con qué se articulan las vértebras torácicas? ¿Con las costillas? ¿Con la pelvis? ¿Con el coxis? ¿O con la tibia? Pregunta número 88. ¿Cómo se llama este músculo? ¿Tríceps, aductor, isquiotibial o lumbar? Pregunta número 89. ¿En qué órgano ocurre la absorción de nutrientes? ¿En el intestino grueso, en el estómago, en el intestino delgado o en el hígado? Pregunta número 90. ¿Cuántas clavículas tiene el cuerpo humano? ¿1, 2, 4 o 5? Pregunta número 91. ¿Cuál es la función del apéndice? ¿Producir bacterias benignas? ¿Asimilación de nutrientes? ¿Descontaminar alimentos? ¿O no tiene función? Pregunta número 92. ¿Cómo se llama este músculo? ¿Gemelo, cuádriceps, bíceps o isquiotibial? Pregunta número 93. ¿A qué cavidad llega la sangre desoxigenada? ¿A la aurícula izquierda, a la aurícula derecha, al ventrículo izquierdo o al ventrículo derecho? Pregunta número 94. ¿Cuántos son los metacarpianos? ¿3, 5, 8 u 11? Pregunta número 95. ¿Qué función cumple la insulina en el cuerpo? ¿Baja la presión arterial? ¿Aumenta el ritmo cardíaco? ¿Disminuye el ritmo cardíaco? ¿O baja el nivel de azúcar en sangre? Pregunta número 96. ¿Dónde se encuentra el músculo tibial anterior? ¿En el antebrazo? ¿En la pierna? ¿En el brazo? ¿O en el abdomen? Pregunta número 97. ¿En qué lugar del cuerpo se lleva a cabo la hematosis? ¿En el corazón? ¿En el cerebro? ¿En los alvéolos? ¿O en los riñones?
Pregunta número 98. ¿Cuál es la función de las neuronas? Transporte de oxígeno. Realizar el intercambio gaseoso. Conducir impulsos nerviosos. O transportar nutrientes. Pregunta número 99. ¿Cómo se llama este músculo? ¿Psoas, gemelo, bíceps o cuádriceps? Pregunta bonus. Y la última pregunta. ¿Qué es la retina? ¿Una parte del ojo? ¿Una parte del oído? ¿Una parte de la lengua? ¿O una parte de los pulmones? Deja tu respuesta en los comentarios. Fin del juego. ¿Cuántas preguntas acertaste? Si te gustó Hipoclips, no olvides darme un like, suscribirte y darle a la campanita para estar al día con todos los videos.